Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video más en el canal. Hoy quería traerles otro video más. En este momento estoy desde la cuenta del rey, el líder, uno de los líderes del reino 3134, Code. En este momento también es Olman, que es otro de los reyes de este reino. Entonces, ¿qué quería contarles? Muchos me han preguntado cuándo inicia ya el KVK de este reino, el 31-34, el KVK 1, la temporada número 1, ¿vale? En este momento están en periodo de emparejamiento, pero recuerden que el emparejamiento es ya obligatorio entre los reinos del continente que se encuentran. Ahora hablamos de eso. Entonces su KVK inicia el día 20, perdón, su pre-KVK inicia el día 21 del mes de mayo, ¿vale? Hora UTC, chicos, para que lo recuerden, ¿vale? Entonces, los reinos que están participando son desde el reino 31-29 hasta el 31-36, ¿vale? Básicamente son 8 reinos los que están aquí, son 2 continentes los que entrarán en este horario o en esta jornada de KVK1 al tema de pre-KVK. Ahora enseñamos un poco el mapa, enseñamos cómo están los chicos del 31-34, perdón, no era aquí donde quería entrar, vamos al continente, vale. Entonces, eso es lo que les quería enseñar. 31-29 hasta el 31-36 son estos dos continentes, la región de Blast y la región de Haptin, las que entrarán al pre-KVK el día 21. Entonces, contarles que este es el emparejamiento obligatorio para los reinos de temporada 1, perdón. Los reinos que están en temporada de preparación no eligen ni es al azar, no, es obligatoriamente con tus reinos adyacentes o vecinos del continente en el que te encuentras, ¿vale? Ahora Lili tiene el nuevo sistema de que son 4 reinos por continente. Antes eran 8, los 8 que nos enfrentábamos en el KVK1. Ahora son solamente 4 reinos los que se enfrentan en este nuevo modelo de KVK1. Está bastante interesante, no lo he jugado. Este vendría siendo el mapa para que se hagan una idea. 4 reinos solamente, antes era 8 como se los enseñaba. Entonces aquí va un reino, aquí va el otro, aquí va el otro y aquí va otro reino, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta presente todos ustedes, los que no tienen conocimiento o muchos de los que ya han jugado KVK1 cambiaron las reglas y ahora ya no son 8 reinos sino solo 4 reinos. Entonces chicos, vamos a ello. El reino 31-34 se está preparando fuertemente para lo que es el pre-KVK. Tengo autorización del rey de poder ver estos mensajes, más que nada porque es donde ellos quieren impulsar la preparación, chicos. Escuchen bien, los que están en el reino 31-34, su participación en el pre-KVK y ganarla, porque quieren contar con ese 3% de daño total. Aquí lo advierte el rey Olman para que puedan impulsar y ayudar a su reino a lograr la victoria del pre-KVK. Estaremos trayéndole toda la información aquí en el canal porque estoy, digamos que, muy comprometido con el tema de información, más que nada, ¿vale? No pude estar en el tema organizativo, pero bueno, al menos estaré aquí apoyándolos con información sobre su reino y su KVK, ¿vale? Y en este momento el pre-KVK. Entonces el día 21 inicia lo que es el pre-KVK. Son 3 etapas en general. Esto es para todos los reinos, pero en general no es para los temporada 1, temporada 2, temporada 3 o temporada de conquista, no. Todos los reinos tienen las mismas 3 etapas. La primera etapa tiene como referencia matar merodeadores, chicos. Los merodeadores son básicamente patrullas bárbaras o bárbaros de nivel 26 más o menos, 25-26. Cuesta quizás un poco matarlos si estás en el primer KVK o en esta temporada de preparación donde aún no eres tan fuerte, tu tecnología no es muy fuerte. Así que lo más recomendable en general y en todos los KVKs es irte con un grupo de amigos y matar estos merodeadores, ¿vale? Así podrán durar más las tropas en campo y poder hacer mucho más daño y poder matar en grupo para poder llevar más puntuación para tu reino, ¿vale? También de manera individual. Los, digamos,
Los rankings están a nivel de reinos y también a nivel individual. La segunda etapa es de entrenamiento de tropas. Esto es para los jugadores que se organicen, guarden sus expansiones, sus mejoras de tropas para poder entrenar. Entonces, para eso es importante la preparación de todo el reino, para guardar tanto en esta etapa AP, puntos de acción, y en esta etapa las mejoras, y poder guardar aceleración para aportar. El KVK1 es importantísimo, entonces es donde muchos están recién naciendo, valga la redundancia. Hay muchos jugadores jóvenes donde tener este 3% de daño total ayuda un montón, ¿vale? En el KVK2 digamos que ya vienen los cambios, donde vienen muchas migraciones. Ahora con lo que está sucediendo, que el Lili piensa dejar entrar 50 jugadores, entonces ya marca la diferencia la migración. Pero en este momento no hay una migración, solamente intercontinentes. Entonces digamos que el 3% de daño total ayuda muchísimo para los reinos jóvenes o recién que van a afrontar su KVK. La tercera etapa es atacar los campamentos merodeadores, ¿vale? Es como los fuertes bárbaros de nivel 5, un poco más complejo, pero se puede chicos con esto. Entonces ese está reforzando siempre constante, mantener llenos para que sumen puntuación individual y de reino, ¿vale? Esto es súper importante. Una cosa importante, como lo anuncia aquí el mensaje de Oldman, cada etapa tiene una duración de 2 días. Entonces el día 21 al día 23 estarán en la etapa de merodeadores, ¿vale? De Kill Marauders. La etapa 2 irá desde el día 23 hasta el 25 de mayo entrenando tropas, ¿sí? La etapa de atacar los campamentos merodeadores como si fueran fuertes bárbaros iría desde el 25 hasta el 27 de mayo. Entonces en ese momento tendríamos los 6 días de total, lo que es el pre-KVK para el reino 31-34. Ojalá y les deseo mucha suerte, que tengan todo organizado y poder organizarse para llevarse esa victoria en el pre-KVK. Es importante contar que las mejores alianzas tengan los santuarios. A ver si este es santuario de guerra. Muy bien, los santuarios de guerra para entrenar tropas a una velocidad mucho más alta. Entonces los que van a entrenar, si pertenecen a otras alianzas, pidan el ingreso a la alianza principal o a la alianza que tenga otro de los santuarios. Por ejemplo, hay 2 santuarios, entonces el otro está acá si no me equivoco. Entonces está EA34, donde está Valkyria, y también está en la alianza EW34, que es esta, que es la principal, ¿vale? Entonces estas 2 alianzas cuentan con la tecnología, los santuarios, los lugares sagrados para poder entrenar tropas, ¿vale? Supongo que en ese momento el rey, cuando llegue el momento, pactarán y activarán lo que son las bonificaciones, que son movilización de la guerra, que es aumentar la velocidad de entrenamiento de tropas por un 10% durante 4 horas, ¿vale chicos? Entonces hay que estar muy atentos, y ojalá el Ziggurat o el templo perdido del reino 31-34 arroje una buena runa. En este momento la buena runa que hay es de entrenamiento, de construcción del 15%, pero digamos que pueda salir en ese momento o cuando estén en la etapa de entrenamiento una runa de entrenamiento de tropas del 15%, ¿vale chicos? Ojalá y les salga muy bien, o si no, buscar en los santuarios de nivel 3 que están básicamente en la zona 2, y ahí podríamos encontrar un poco más de runas. Han tenido una buena migración, por lo que me contaba Code. Migraron unos jugadores, entre 50 y 100 jugadores, creo que me mencionaba, de diferentes poderes, supongo que entre 10, 15, 20 millones. Entonces digamos que efectivamente se ven bien, los veo muy bien. No conozco los otros reinos adversarios, no conozco nada de lo que puede ser la diplomacia con los otros reinos. Eso se verá ya en KVK, se definirá en KVK, los líderes lo harán. De momento veo muy bien el reino. Habrá que ver en el pre-KVK. La actividad es súper importante para que puedan llegar a ganarlo, el pre-KVK, y demostrar que son un reino fuerte, no solamente por tener jugadores fuertes, sino una actividad impresionante. Eso es lo que más va a contar o
o dar como una enseñanza hacia los rivales o para que los elijan los aliados que quieran, ¿vale? Eso impactará bastante. Entonces tengo información de que este jugador, que es actualmente el segundo, Borsi, no sé cómo se pronuncia, tiene intención de ser T4 mucho antes del KVK1, o sea que posiblemente lo veamos durante el pre-KVK entrenando fuerte. Lo que se recomienda entonces para la capa 1 del KVK, del pre-KVK, es irse a una de las zonas que no estén muy concurridas. En estos reinos que son nuevos hay muchos jugadores activos, entonces la zona 3 será imposible. Mi recomendación es que hagan uso de la zona 2 y la zona 1, se hagan TP y con un grupo de jugadores y comiencen a matar lo que son merodeadores, que serían como si fueran bárbaros de nivel 25, un poquito más complejos. Sería la primera etapa, reunirse varios, atacar y así durar más las tropas, vale chicos, eso es súper importante. La etapa 2, obviamente usar sus mejoras. Vamos a ver si en este momento Cody no tiene mejoras de tropas, pero serían estas para poder verlas. Vamos a ver dónde está en este momento la tienda VIP. Aquí está, chicos. Lo que podemos hacer es usar las expansiones de tropas, las reservas que tengamos, puede ser de 2000, 10.000, 5.000, 20.000, 50.000 para los jugadores que hayan guardado este tipo de tropas, ¿vale? Y aceleración, guardar la aceleración que tienen para poder entrenar más cantidad de tropas en ese momento. Eso por un lado, y por el otro lado, que es la tercera etapa, chicos, también súper importante que puedan hacer TP nuevamente en las zonas no concurridas, porque va a haber mucha gente en el reino matando. Entonces un grupo bastante activo, diferentes grupos bastante activos, irse a diferentes zonas y poder reforzarse y lanzar los fuertes bárbaros que más puedan, ¿vale? Aquí por ejemplo hay una del 10% de entrenamiento. Eso en general están muy organizados ya para el tema del pre-KVK. Tienen sus santuarios, tienen los lugares sagrados asignados, tienen todo listo, están esperando el día y el momento para empezar a empujar en el pre-KVK y así demostrar lo activo que es el reino. Quería enseñarles, me he creado una cuenta en el 3117, creo que es, ya les digo, si no estoy mal, 3117, vamos a verlo aquí. Sí, aquí. ¿Por qué razón? En este momento ellos ya llevan 2 días de KVK. Entonces me permite a mí ver cómo será el inicio del KVK y algunas recomendaciones para los jugadores del reino 31-34. Vamos brevemente a cambiar de cuenta y ya les enseñaré. Haré un corte aquí y volveremos, ¿vale chicos? Enseguida. Ustedes no van a notar el corte, no se preocupen. He creado esta cuenta solo con el propósito de ver. Ellos llevan apenas, como enseñé, 2 días y 10 horas, más o menos 17 horas de KVK, para poder enseñarles lo que es la temporada 1, Guerra Interminable. La duración son 48-50 días, si sumamos aquí 47 son 49 días de lo que duraría el KVK número 1. Así que, ¿qué vamos a encontrar nuevo, chicos? Vamos a encontrar nuevo para los jugadores que no han jugado unas crónicas, que son básicamente como los porque tenemos aquí, bueno, a mí no me deja porque esta cuenta es muy pequeña, pero entonces estos son objetivos que debe cumplir todos los reinos del KVK, ¿sí? Construir fortalezas, después ir construyendo banderas y así tomando lugares sagrados, ¿vale? Estos son como lo que tenemos nosotros, nuestras crónicas en el monumento, las misiones de reino, para que lo hagan o una semejanza de ustedes lo que hayan manejado. Y aparece algo importante, que es el poder de los sabios, chicos. Para los que no hayan jugado KVK 3 y este sea su primera experiencia en el juego, KVK 3 es muy parecido, o de hecho el KVK 1 es muy parecido a lo que es el KVK 3. El KVK 3 se basa en un sistema de donación donde tenemos varios ítems de lo que queremos mejorar a nivel de reino, ¿vale? Entonces eso se podrá donar con unas monedas, ¿sí? Que serían estas, las que tenemos aquí, y estas monedas las podemos ir consiguiendo atacando bárbaros, o podemos también
hacer misiones, ¿vale? Bueno, entonces lo principal en este momento, aquí están las clasificaciones de qué alianza o de qué reino ha donado mucho más a este tema de la tecnología, por así decirlo, de KVK, ¿vale? Entonces esto también marca una referencia para ver qué tan activo es el reino, ¿vale? Lo principal y más importante es que ustedes vean cuáles les convienen más. Lean, los líderes, los reyes enviarán un correo del rey diciendo qué tecnología deben fortalecer, ¿vale? Por ejemplo, está el tema de rejuvenecimiento, que aumenta la recuperación de los puntos de acción para el KVK. Eso está muy bien. Entonces tienen que estar atentos a las instrucciones de sus líderes, del rey o los correos del rey, para ver dónde deben donar sus monedas, ¿vale? Las monedas es muy importante porque ustedes no solamente donan monedas, sino que también intercambian por puntos de honor, ¿vale? Honor individual. Entonces este sistema es el mismo que se utiliza en el KVK 3. Entonces ustedes donarían tecnología, ayudar a su reino y obtendrían también puntos de honor individual, que esto se puede multiplicar como la tecnología del científico loco por 2, por 3, por 5. Los que han donado en tecnología del científico loco de alianza saben a lo que me refiero. Entonces pueden tener más suerte. No siempre va a ser el intercambio 100 monedas de estas por 100, no, puede ser 200, 300, hasta por 5, dependiendo de la suerte que tengan. Entonces hay jugadores que reúnen, no sé, unos 5000 puntos en esto y los donan y elevan sus puntos de honor individual. Entonces mi recomendación sería rejuvenecimiento, que es para los puntos de acción, y después enfocarse en las tecnologías de ataque, sí, para poder subir y mejorar las marchas o las tropas de tu reino. La mayor parte son infantería, entonces mejorar infantería y asimismo la defensa de infantería, y así sucesivamente. Fíjense que aquí le han dado más prioridad al ataque y la defensa de la infantería, y aquí le han dejado un poco más abajo lo que es la defensa y el ataque de caballería, y así sucesivamente arqueros, que casi no se ven en el KVK 1. Entonces chicos, eso es súper importante. Después ir subiendo en mejoras de tropas de ataque, incrementar el ataque de todas las unidades, pero bueno, eso ya lo irán viendo con el paso de los correos o la dirección, la estrategia de su reino, ¿vale? Los reyes son los que les dirán, todos deben donar a tal. Entonces ustedes vienen y donan y aportan su donación y ganarían puntajes de honor individual, que esto es muy importante. Por ejemplo, aquí pueden donar, a ver si me sale, pueden ganar honor mediante las ruinas. Muy bien, ahorita toco este tema que son las ruinas antiguas, ¿vale? Y también de la oscuridad, que es el altar. Entonces, donar fichas de sabio, esto es lo que tenemos nosotros, son las monedas que les enseñé hace un momento para ganar puntos de poder en los puntos de honor, perdón, en el poder de los sabios. Entonces, eso es súper importante. Aquí miren, fíjense bien. Por derrotar bárbaros te dan solamente 26 al 30, 31 al 35, 36 al 40 y así sucesivamente, perdón, los fuertes del bárbaro. ¿Qué nos dan? Nos dan puntos de honor y las fichas del sabio. Eso es lo que les decía, nosotros tendremos fichas del sabio al matar fuertes bárbaros y bárbaros de diferentes niveles. También al recolectar recursos iremos haciendo. Entonces podemos obtener más honor donando la tecnología o la ficha del sabio, ¿vale? Y así sucesivamente incrementar el honor de nuestra alianza y del reino. Entonces súper importante chicos que recuerden eso, ¿vale? También está la guerra de conquista. Aquí es súper importante porque aparece un evento de que siempre aparece en los KVKs, ¿vale? Pero aquí tendremos de recompensa las fichas del sabio. Entonces ojo chicos, súper importante que incrementen la recolección desde ahora para que puedan llegar con un poco de ventaja a esto, ¿vale? Que las recompensas de nivel de alianza no son tan buenas, ¿vale? Digamos que en este momento del KVK 1 sí merece la pena ganar 20 cabezas de comandantes épicos porque no llegamos a un nivel totalmente nivelado o experto de todos los comandantes. Entonces, si nosotros recolectamos días antes, ¿sí? Esto lo pueden hacer, esto lo saben todos los jugadores, ahora les explico qué se debería hacer para poder obtener. Esto dura 3 días. Hay diferentes eventos de
reino de KVK, por así decirlo, que aparecerían aquí y darían recompensa las fichas del sabio. Entonces esto irán apareciendo poco a poco. Este aparece el primer día que entran al reino perdido. Entonces el día 1 ustedes tendrían este evento de reserva estratégica. Tomarían un poco más de monedas, fichas del sabio, y con esto donarían ustedes su tecnología. Entonces sería bueno que llegaran con un plus de, no sé, unos 10 millones recolectados, como para que ayuden, impulsen la tecnología y así sucesivamente, chicos. Entonces ya vimos lo que es. Vamos a ver el mapa rápidamente. Bueno, yo creo que aquí no hace falta explicar nada más. Los logros de los cruzados los conocerán dependiendo todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden conseguir individual, de alianza y de reino. Eso ya depende de su participación, las muertes que hagan. Irán desbloqueando poco a poco todos los logros individuales del reino y de alianza, ¿vale, chicos? Cuadro de honor ya lo he visto. Bueno, vamos a ver entonces lo que sería el mapa del KVK y qué podría pasar. Entonces estamos aquí en el 3117, vamos al KVK. Este sería el reino perdido, ¿vale, chicos? Las tierras del rey. No sé dónde está ubicado el 3117, que es donde me hice la cuenta. Bueno, no importa. Entonces vamos a ver rápidamente. Ustedes partirían, si ustedes son el 3134, estarían en esta posición. En esta posición creo que estaría, porque aquí iría el 3133, 3134. Déjenme validarlo. 3117 está aquí, que son los reinos. Vale, entonces sí, 3117 tiene que estar aquí. Sí, efectivamente aquí está el 3117, 3118 y ustedes estarían 3134 en esta posición. Entonces tienen que buscar los campamentos, tienen que buscar la fortaleza en ruina de los cruzados, que es esta de aquí, y aparecerán, no veo los altares, no veo las ruinas, a ver, muy bien, aquí están las ruinas antiguas. En el KVK 1 las ruinas antiguas aparecían seguras, bueno, no seguras, no, aparecían en esta parte, pero cambió el mapa. Entonces las ruinas se jugarán como si fuera un altar de oscuridad, para los que muchos conocen. Entonces cuidado, chicos, porque aquí en estas ruinas ustedes tendrán que luchar con este campamento o ya sea con este otro campamento. Ustedes deberán ver qué gestión tienen los reyes y las amistades que hagan los aliados, si tienen enemigo a este lado o un aliado, o si tienen enemigo o aliado a este lado. Entonces habrán unas ruinas seguras o demás que de pronto digan no, ninguno de los dos lados son aliados, son enemigos, entonces tendrán que luchar en algún frente o ambos. La recomendación es luchar solamente en uno y no desgastarse, pero bueno, ya eso dependerá de lo que se haga en la gestión del KVK. Entonces a estas ruinas antiguas obligatoriamente tendrán que venir y ganarlas, porque van a ganar puntos de honor por minuto. Estas ruinas tienen una duración, creo que son de 1 hora las ruinas, y salen cada 39 horas. ¿Listo? Mira, aquí está. 39 horas aparecerán y cada que aparecen es 1 hora de duración. Pero entonces, si ustedes van a luchar por estas, tendrán que reunir gente en esta zona o en esta zona, pero tienen que llegar aquí unas banderas para hacer territorio adyacente. Y en este paso, como es semi protegido, solo podrán entrar una tropa, ¿vale? Entonces creo que es así. A ver, o podrán entrar más, no sé. De momento no dice semi protegido, pero no sé, protegidos o semi protegidos, no sé. Pero entonces aquí tendremos que ver si pueden entrar solamente una tropa o muchas tropas. Eso depende cómo sea el sistema. Si son ruinas, creería que pueden entrar una sola tropa, porque si lo han hecho de esta manera. Pero no sé, ya lo veremos, lo descubriremos, porque no tengo idea cómo funciona ahora. Pero bueno, espero y creo que si lo tienen así, en este sentido, solamente sería una sola tropa por comandante, por jugador. Entonces aquí se vería mucho lo que es la actividad de cada alianza de reino. Entonces bueno, después de las ruinas, que son y aparecen cada 39 horas, están el altar de oscuridad, que ese sí lo tengo seguro de que aparece sí o sí con perdón, aquí está, esto será el altar.
Sí. Ah, bueno, no. Esto ha cambiado, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Vale. Al altar sí podrán entrar las tropas que les dé la gana. Lo acabo de ver porque no está bloqueado por algún paso. ¿Sí? Y aquí a las ruinas seguramente solamente podrán entrar una tropa. Esto es al revés de como es en los KVK de temporada de conquista. Porque, o el KVK2 y KVK3, porque normalmente en las ruinas normales se permite entrar la cantidad de tropas que tú quieras, porque no están en este modo como semi protegido, ¿sí? Pero en este caso las ruinas están semi protegidas, lo que hace que haya combate sí o sí por las ruinas, y esto está bien. Y el altar, que era lo que nosotros normalmente conocemos como semi protegido, podrían entrar una sola tropa. No veo problema porque posiblemente por aquí podrán entrar diferentes tropas de diferentes jugadores. Entonces ha cambiado mucho ese aspecto y espero sea así. No lo sé, si alguien más tiene información que me lo comente y me lo deje aquí, pero creo que las ruinas antiguas es como nosotros hemos jugado los altares de oscuridad, y los altares de oscuridad es como nosotros hemos jugado las ruinas, ¿vale? Ha cambiado ese sistema, lo veo y lo creo así, ¿vale? Porque no veo unos pasos semi protegidos como lo tiene acá las ruinas. Entonces obligatoriamente tendrás que luchar contra el otro reino adversario, ya sea en esta posición o en esta otra posición, para que lo tengan en cuenta, ¿vale, chicos? Eso es para que lo tengan en cuenta. Prepararse una marcha de gala muy buena, la más fuerte que tengan, y hacer TP cerca para poder luchar aquí con bastante fuerza, ¿vale? Y empujar al enemigo. Entonces eso es todo, chicos, lo que quería comentarles un poco sobre lo que es lo nuevo que es en este KVK, que yo no lo he jugado. Estaré pendiente del Reino 31-34 observando todo su desarrollo, porque esto es un nuevo KVK que no lo jugué y esto me gusta ver qué pasa, y me parece interesante lo del tema de las ruinas y lo del altar oscuridad. Aquí se tiene en cuenta pues las tasas de evolución de las tropas que elimines. Un 30% está bien, así que si tú matas 1.000.000 de tropas te devuelven 300.000 tropas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, pero después puedes obtener un 10% extra comprando los paquetes de almas renacidas, que vendrá siendo un 40% en general de todo el KVK. Y nada, chicos, conozcan un poco, les deseo mucha suerte al reino 31-34 y a los demás reinos que estén próximos a entrar a su KVK. Bueno, chicos, esto era todo lo que quería comentarles el video de hoy, así que deja tu like, suscríbete o comenta si tienes alguna inquietud o si tienes alguna respuesta a lo del altar y las ruinas, ¿vale? Adiós, chicos, un saludo.